Y tenemos en esta tarde como tema la caída de David. La caída de David. Uno de los sucesos más tristes, más dolorosos y más dramáticos de la vida de David fue su caída. Actualmente estamos viviendo, no cabe duda, una época muy difícil en el liderazgo, donde no solamente políticamente, sino también eclesiásticamente o espiritualmente, las tentaciones han aumentado, porque las personas que suben a la cima o que alcanzan cierto nivel de influencia, desde el ámbito espiritual o político o científico o en los deportes o como artistas, cualquier persona que sube está expuesta a mucho más tentaciones que las demás personas que se encuentran a la mitad de la montaña o abajo de la montaña. Por eso es tan importante las palabras de Santiago capítulo 4:1 que dice: los que desean liderazgo, buena obra desean, pero tenemos que acordarnos que serán juzgados con una vara mucho más grande. ¿Quién puede negar que actualmente las tentaciones están en cada esquina? Salimos al periférico y ya hay cartulinas, ya hay anuncios publicitarios en ropa interior, en jabones, en revistas, en cualquier cosa que tú leas, en la oficina del dentista, en la oficina de los abogados, en la televisión en la mañana ya hay telenovelas de índole ya sucio, inmoral. Los programas que nos hacían antes reír ya son vulgares, ya son programas donde ya se maneja solamente el sexo como una cosa chistosa, como una cosa, el divorcio también se maneja ya como una cosa que es normal, y todo este mundo que nos rodea nos quiere hacer parecer que es normal. Y esta es la trampa más grande en la que nosotros podamos caer, en la que, porque es normal en los demás, creamos que es normal en nuestra vida también. Y cuando creemos que porque todo el mundo lo hace, y porque ya está en la televisión y en el cine, nosotros también podemos actuar de la misma manera, es cuando caemos en la telaraña. Cuando somos picados por la araña, porque no hemos recordado que Dios nos ha llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sin embargo, también debemos recordar que las normas morales para vivir de un líder espiritual son mucho más elevadas que las de cualquier otra persona. La norma espiritual, no solamente estamos hablando de pastores o predicadores, sino de padres de familia. Si tú eres un padre de familia, Dios te va a juzgar a ti 50 veces más rápido y mucho más severo que a tu esposa y a tus hijos, por la cuestión que somos la cabeza y el sacerdote de nuestra casa. Al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Así que cuando nosotros nos convertimos en padres y nos casamos, ni siquiera nos imaginamos la enorme responsabilidad que es ser padre de familia. La gran influencia que nosotros tenemos sobre la esposa y sobre los hijos es la que nos hace culpables delante de Dios. La gran influencia que un pastor tenga sobre su iglesia es lo que lo hace más culpable delante de los ojos de Dios. La gran influencia que tiene un gobernante, que tiene un político, que tiene un presidente en cualquier lado, en cualquier nación del mundo, es lo que lo hace más responsable a los ojos de Dios. Existen tres áreas principales que pueden ser la causa de nuestra caída. Estoy hablando casi siempre de los varones y de los líderes. Y estas tres áreas se pueden calificar como la dama, la lana y la fama. En otras palabras, las mujeres. La Biblia habla en el libro de Proverbios de dos mujeres. Todo el libro de Proverbios fue escrito por un hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Y tenía amantes y tenía concubinas, y aprendió la lección de su vida, y hasta el final de su vida se arrepintió. Cuando estuvo en el trono el rey Salomón, una sabiduría increíble, el hombre venía de todo el mundo a visitarlo, pero tantas mujeres, tanta paz, tanto confort, tantas comodidades lo arruinaron, y nadie lo puede juzgar como nadie va a poder juzgar a David tampoco, porque nosotros cualquiera hubiera hecho lo mismo. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, en el libro de Proverbios se nos habla de la mujer extraña. Hay una mujer que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es nuestra esposa.
Y fuera de eso, las 2.1 billones de mujeres que existen, ninguna de ellas te pertenece, ni los 3 billones de hombres que no son tu esposo te pertenecen a ti. Cuando nos casamos, adiós Lupita, adiós Carmelita, adiós Panchita, adiós todas, ¿verdad? Ahora es mi esposa. Ya no voy a andar de coquetón ni de rabo verde con otras mujeres, porque estoy arruinando mi vida, arruinando mi matrimonio, arruinando la vida de mis hijos, arruinando la vida de mis amistades, de mi familia y de aquellos en los que puedo ejercer influencia. Esto es muy importante que nosotros recordemos. En segundo lugar, el dinero. Cuando una persona no está acostumbrada a manejar el dinero, a administrar el dinero, cuando es avara, este domingo, antier hablé de eso, de las instrucciones para la ofrenda, cuando no sabemos cómo darle a Dios, comenzamos a guardar más de lo debido y comenzamos a perder la bendición sobre nuestras vacaciones, sobre nuestro carro, sobre nuestra casa, sobre nuestra comida, sobre todas las cosas que compramos. Porque Dios quiere que nosotros seamos fieles principalmente en el área del dinero. Y en la tercera área es el orgullo. El orgullo de tener algo, de creerte algo, de ser arrogante, de creer que porque tienes un título, porque tienes belleza, o porque tienes un color de piel adecuado, o eres blanco, ojos azules, te creas superior a los demás, o porque tengas una charola, porque seas político, porque seas policía, uses con arbitrariedad tu autoridad, aprovechándote de las personas que están bajo tu influencia. Estas tres áreas, la Biblia dice, ten mucho cuidado, porque tus pecados te alcanzarán. Lo que nosotros sembramos, esto es lo que vamos a recoger. Una de las lecciones que vamos a aprender en esta noche, más importantes, en este incidente de la caída de David, es el pecado encubierto. El pecado que nosotros cometamos y no lo confesemos. Después vamos a ver en las otras clases, no nos va a dar tiempo, las consecuencias tan terribles que David recogió por haber tratado de ocultar su pecado. Porque hay una ley que dice que un pecado nos lleva a otro pecado. Es exactamente como el cáncer. El cáncer, si es detectado a tiempo, se puede extirpar. Pero si no, se extiende y se contagia por todo el cuerpo. Así es exactamente el pecado. El momento que lo enfrentamos y le damos la cara y lo confesamos y lo abandonamos, cesa la maldición y comenzamos otra vez a recobrar la salud espiritual. Antes de que abordemos el tema, quiero solamente mostrarles a ustedes al hombre que pecó, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo cae un gigante espiritual. El hombre que pecó fue un hombre llamado David, quien fue el rey de Israel, y antes de que fuera ungido, Samuel había profetizado al rey Saúl acerca de la clase de varón que Dios estaba buscando. Dice en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, le dice Dios a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. E inmediatamente en cualquier estudio de David, todos comienzan a preguntarse, ¿cómo pudo haber sido posible que la Biblia llame a David un varón conforme al corazón de Dios cuando cometió adulterio y además se volvió en un asesino? Ese no puede ser un varón conforme al corazón de Dios. Espérate a terminar la conferencia. En segundo lugar, cuando David fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino inmediatamente sobre la vida de David. Dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, 1 Samuel 16, 13, envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. O sea, David era muy guapo, era muy hermoso como varón. Y Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dice el versículo 13, Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, David era un hombre sobre el cual el Espíritu Santo vino. No vino como viene sobre nosotros para habitar y hacer morada ya hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre Sansón
y Sansón tenía fuerzas y podía matar a un león. Se iba el Espíritu Santo de Sansón, Sansón era un hombre común y corriente que cualquiera le podría ganar a las fuercitas. Venía el Espíritu Santo sobre David y David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, me miran como toros de Basán. Y comienza David a escribir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la crucifixión y la muerte de Cristo en la cruz, 1000 años antes de que esto sucediera. Entonces David fue un hombre sobre el cual el Espíritu Santo vino como los grandes gigantes de Dios. En tercer lugar, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14, David es puesto como un ejemplo a su hijo Salomón. Dice 1 Reyes 3, versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí se le está hablando a Salomón y se le está diciendo, si tú guardas y sigues a Dios como tu padre lo hizo, alargaré tus días. Imagínense en este momento a Salomón levantándose y diciéndole, oye, un momentito, pero ¿cómo que mi padre guardó tus mandamientos y fue un adúltero? Y fue un asesino, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que si mi padre guardó tus mandamientos? Espérense al final de la conferencia. Después vemos nosotros también que más tarde, en 1 Reyes capítulo 11, dice el versículo 4, 1 Reyes 11, Dios se expresa tristemente de esta manera del rey Salomón. Dice 1 Reyes 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Increíble que se vuelva a mencionar otra vez que el corazón, a pesar de sus pecados, el corazón de David había sido casi maduro o perfecto. Y dice el versículo 11 y 12 del mismo capítulo, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Notemos otra vez que por causa del amor que Dios le tenía a David, él no rompió su reino mientras Salomón vivió. Fue a la muerte de Salomón cuando se dividió el reino entre sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, y siguió el reino del norte y el reino del sur, e Israel nunca volvió otra vez a ser unificada, ni lo será unificada hasta la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Entonces, es sorprendente que la Biblia nos mencione de qué manera Dios perdona. Es increíble que Dios diga, ¿sabes una cosa? No me importa lo que hiciste antier. No me importa lo que hiciste la semana pasada. Me importas hoy, en que te estoy hablando, si estás arrepentido. Y si tú estás arrepentido, que significa cambiar tu manera de pensar y ya no estás pensando como tú pensabas antes, nunca, escúchame, nunca, dice Dios, me volveré a acordar de tus pecados. Pero esto es algo que nosotros no hemos acabado de entender, el perdón de Dios. Porque nosotros los cristianos, cuando alguien peca, no, ese hace un año era borracho, parrandero y jugador, y le ponemos un attach. Cuando un cristiano cae en el ejército de Dios, se le marca, y para la iglesia esa persona ya no sirve nunca en la vida. ¿Por qué? Porque cayó en pecado sedoso hace 3 años. Sin embargo, esto no es lo que nos muestra el carácter de Dios. Y tenemos que entender que al subir al nivel donde está Dios y comprender sus caminos que no son nuestros caminos y sus pensamientos que no son nuestros pensamientos, comenzamos nosotros a ser mucho más compasivos con la gente. Y tenemos más facilidad nosotros también de perdonar y no guardar rencor.
porque Dios no lo hace con tus pecados, ni lo hizo tampoco con mis pecados. David también es considerado en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar, se le considera a David también un profeta de Dios. Dice Hechos 2, versículo 29, cuando Pedro se levantó en Pentecostés: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, a ver, espérame tantito, ¿qué acaso en el Antiguo Testamento no había rey, profeta, y aparte había otras personas que eran los sacerdotes? ¿O podía alguien en el Antiguo Testamento tener los tres oficios? Sacerdote, rey y profeta. Nadie. La única persona en el Antiguo Testamento que ocupó los tres oficios y que fue rey, que fue profeta y que fue sacerdote, fue el rey David. Y David es uno de los tipos más grandes en el Antiguo Testamento de lo que el cristiano es en el Nuevo Testamento. Ahora el cristiano es profeta, es sacerdote y es rey también. Todos nosotros somos profetas, en el sentido que tenemos los oráculos de Dios, la palabra de Dios, y cuando alguien habla la palabra de Dios, es lo que se llama profetizar, anunciar lo que está escrito. Profetizar no es anunciar el futuro, eso es la evidencia, pero profetizar es anunciar la palabra de Dios. Si tú llegas y me das un versículo bíblico, Armando, anoche me dio Dios Jeremías 29:11 para ti, y yo esa mañana he estado muy angustiado y he tenido muchos problemas, y vengo a Jeremías 29:11 y me dice Dios: mis pensamientos para ti son de prosperidad y de paz. En ese momento esa palabra fue profética a mi vida, porque en ese momento la necesitaba. ¿Me van entendiendo? Y todo esto nos demuestra que cuando David cayó había sido un grande gigante espiritual, y esto es algo que nosotros debemos recordar, para que en este momento el más famoso predicador que nos esté escuchando, el pastor más popular, el líder espiritual más fuerte que pueda haber ahorita en nuestros días, debería temblar ante este pensamiento: ¿cómo caen también los grandes hombres de Dios? En el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice el rey Salomón, Proverbios 7, versículo 21 en adelante: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, y al punto se marchó tras ella porque traía el ombligo de fuera. En esta noche y en esta tarde muchas mujeres van a aprender también una grande lección. Cuando David vio a Betsabé bañándose desnuda, ¿por qué lo estaba haciendo? Enfrente de sus aposentos, donde ella sabía que el rey salía a pasear en la tarde. Entonces no estamos diciendo, ¿verdad?, ni se va a justificar a David de ninguna manera, pero la Biblia lo explica claramente en la primera carta de Timoteo capítulo 2, que las mujeres se vistan pudorosamente. Porque la mujer debe ser una influencia para el hombre, es la ayuda idónea para él, no es tropiezo para él. Entonces, todas ustedes mujeres que nos escuchan en este momento y que se visten cadenciosamente porque les encanta atraer la atención sobre su ombligo de fuera, sobre sus pompas moviéndolas como licuadora, sobre el escote hasta por acá, tú estás contribuyendo no a influenciar hacia el bien al hombre, sino para que muchos hombres caigan, y si no caen, y si no te secuestran, y si no te violan, lo van a hacer mentalmente. Y te conviertes en un instrumento de maldición para los hombres en lugar de bendición para los hombres. ¿Y todo por qué? Por tu ego y por tu vanidad. Y eso es lo que debemos hacer morir en nosotros, nuestro ego y nuestra vanidad, que es lo que hace que muchas veces podamos hacer pecar a los demás. Y cuidado, dice la Biblia, cuando hacemos caer a otra persona por la forma en la que muchas se visten. Vamos pues a ver en 2 de Samuel capítulo 11 e iniciar nuestro estudio los factores, en primer lugar, de la caída de David. Vamos a ver cómo pudo un hombre con un corazón como el que tenía David, ferviente, él amaba a Dios, no hay ninguna duda al respecto,
Todos los que nos han acompañado estudiando Primera de Samuel, tenemos todo grabado, Primera de Samuel, y hemos visto toda la vida de David. ¿Quién puede dudar que ese muchacho que a los 17 años se enfrenta con Goliat, ese muchacho que tenía la corona enfrente y que la desprecia, ese muchacho que fue perseguido durante 7 años y hasta los 30 Dios le entrega el reinado y el gobierno y lo forja Dios y lo entrena? ¿Quién podía imaginarse que este muchacho, con este corazón y con lo noble que era David, cuántas veces no perdonó al rey Saúl? ¿Cómo pudo haber caído tan bajo? Veamos a continuación los factores que comenzaron a contribuir en esta tragedia. Y recordemos también nosotros que no importa lo cerca que podamos creer que estamos de Dios, no importa el nivel espiritual que creamos que hemos alcanzado, el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Qué nos está diciendo esto? Dios, que diario tenemos que cuidarnos. Hermana, ayer hablé en lenguas. Hermana, se me apareció el ángel Gabriel ayer. Ayer me profetizaron que yo iba a ser la profetisa de las naciones. Ayer me dieron titulado, tengo un diplomado en licenciado en teología. No importa el nivel que hayas alcanzado, ni donde te encuentres, ni que estés en la televisión, ni que seas popular. No importa la casa que tengas ahorita, ni la fama que tengas ahorita. No importa lo que seas. Si tú no cuidas tu vida diario, y crees que hay vacaciones y estamos en un campo de guerra infiltrado por el enemigo que es el mundo, y descuidas tu vida 2 o 3 días, te vas a estar esos 2 o 3 días en Acapulco o en Cancún o en Las Vegas o en donde tú estés o en el viaje que tuviste en el hotel. En cualquier lado te salta la liebre. En cualquier lado te salta la salamería de los ojos, de los labios, de las tentaciones, de la pornografía, en la televisión, de un negocio, etcétera, etcétera, porque nosotros creemos que ya estamos lo suficientemente fuertes y que ya somos líderes espirituales o que ya tengo 10 años en Cristo para poder aguantar la presión del mundo. Ese es el problema cuando nosotros nos comenzamos a confiar. Yo tengo horror de mi corazón. Se los digo con todo mi corazón. Yo he descubierto cuánta maldad hay dentro de mí. ¿La has descubierto tú? He podido descubrir que 2 o 3 días que no leo la Biblia, mi carácter cambia inmediatamente. Me asaltan pensamientos que comienzo a guardar y alimentar. Comienzo a decir cosas, comienzo a cambiar en el trato de mi casa. En todas las áreas comienzo a darme cuenta del monstruo que vive dentro de mí. Y que inmediatamente cuando comienzo a reaccionar 2 o 3 días, ¿qué es lo que me está pasando? Se ven a la campana, la falta de paz. Es el árbitro que está sonando dentro de mí y me está diciendo, regresa a mí, dice el Señor. Y corro otra vez a la palabra de Dios, y otra vez me levanto temprano, y otra vez no importa que esté de vacaciones, y no importa que esté de gira, y no importa que esté en el avión, trato de guardar lo que ven mis ojos, lo que piensa mi mente, lo que salen de mis palabras. Oh Dios, cuídame de no hablar mal de nadie, de no juzgar a nadie. Quiero bendecir a todo mundo, Señor, quiero servirte, quiero serle fiel a mi esposa, ¿no? En el corazón, en la mente, en todas las cosas, diario. No podemos darnos el lujo de creer que 2 o 3 días podemos salirnos con la nuestra. La carne es débil. Y déjenme decirles otra cosa. Muchos de ustedes no han pecado porque no han tenido la oportunidad de pecar. ¿Qué les estoy diciendo? Que muchos de ustedes que se creen muy San Crisóstomo y San Patricio, y que se jactan, pues yo nunca he adulterado, y yo no sé cómo ese cayó, y yo no sé cómo la Petra de Santa Julia, ahí la loca prostituta, drogadicta, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes no han hecho lo que no han hecho porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero ¿cuántos de ustedes se podrían encontrar en una isla desierta, con música de Ray Conniff, y que te salga una muchacha, la, y no tengas ni tu esposa, ni tengas a nadie, te avientas el clavado? Eso es lo que tenemos que pensar, que muchas veces no lo hemos hecho porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué tal cuando se te presente esa oportunidad? ¿Estarías listo a repeler esa tentación? Entonces no te adelantes a juzgar a David.
El primer factor que contribuyó a la caída de David, dice el 2 Samuel 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Esto es importante, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Jehová con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y estaban a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El primer factor que contribuye muchas de las veces a nuestra caída se llama el ocio. El ocio. Este era el tiempo en que David, como rey, como líder, debió haber estado en el campo de batalla. Era tiempo de guerra, era tiempo de pelear, no era tiempo de quedarse en su casa. Nunca hubiera caído en este pecado si él hubiera salido y no se hubiera quedado ociosamente en su palacio de Jerusalén. La mente vacía es el mejor taller de Satanás. La mente vacía es el mejor taller de Satanás. La ociosidad tal vez es el factor más grande de la delincuencia juvenil. Cuando los jóvenes no tienen qué hacer, y estos tiempos de vacaciones son peligrosísimos para nuestros hijos, porque si no están 5 horas enfrente de la caja de televisión, de la caja para atrasados mentales, si no están en eso, están pensando en otra cosa, pero es la ociosidad, la falta de actividades, la que trae a la mente los pensamientos más pecaminosos que puedan existir. El mantenerse ocupado desarrolla el carácter y estimula la mente. Miren el consejo en 1 de Timoteo capítulo 4 que el apóstol Pablo le da al joven pastor Timoteo. 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una pregunta a todos ustedes que nos escuchan: ¿cuántos de ustedes leen un libro al mes? Nadie levante la mano. Es lo mínimo que puedes hacer, un libro al mes. Ahora, si tú no has desarrollado el bendito hábito de la lectura, ese tiempo en el que tú puedes emplear leyendo, en el banco traes tu libro, en el tráfico traes tu libro, te paras traes tu libro, en donde quiera lees, o la palabra de Dios. Si tú no tienes el hábito de acostarte leyendo, y en los tiempos de ocio, acostarte tarde o levantarte temprano a leer, y no calculas que es un libro al mes el que lees, aparte de la Biblia, desde luego libros cristianos, ¿verdad? Y cosas que te documenten, etcétera, etcétera, no has podido desarrollar un carácter cristiano. Porque solo las personas que leen desarrollan su mente. Solo las personas que leen comienzan a tener una capacidad mucho más grande de entendimiento. Mientras voy, ocúpate y lee lo más que puedas. Salió una estadística en Europa que una de las naciones más pobres en lectura era precisamente México, con un libro al año. Y en Europa aproximadamente el europeo lee 55 a 60 libros al año, comparados con uno de Mexicalpan de las Tunas. Pero el Calimán nunca lo dejas de leer. En la noche no te falla Rebelde, y no te fallan las telenovelas, y esta es la razón por la cual la mente se encuentra como se encuentra. En la segunda carta a los tesalonicenses está antes de Timoteo está segunda de Tesalonicenses. Dice la Biblia en el capítulo 3, segunda de Tesalonicenses 3, versículo del 10 al 13, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La Biblia nos ordena mantenernos ocupados, porque la ociosidad es la madre de casi todos los vicios. En segundo lugar, regresamos a Samuel.
Y en segundo lugar, dice el versículo 2 y 3 que el segundo factor que contribuyó a la caída de David sucedió un día al caer la tarde, fresca, linda, con las nubes, música de Ray Conniff. Nadie lo molestaba. David se levanta de su lecho, se paseaba sobre el terreno de la casa y vio, así, ¡boing!, se le salieron los ojos, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aparte, ¿verdad?, de que una mujer era muy hermosa. Y envió a David, pero de bolón ping-pong, a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. El segundo factor que contribuyó a David para caer fue que él era una persona que comenzó a acostumbrarse a no darle cuentas a nadie. Comenzó a acostumbrarse a no darle cuentas a nadie. Cuando vio a Betsabé bañándose, simplemente se le antojó. No había nadie que le pudiera exhortar, nadie que le pudiera reprender, porque él era el rey. ¿Quién podría decirle al rey, oye, ¿qué estás haciendo? Cuando mandó por ella, alguien le pudo haber dicho, oye, rey, pero tú eres rey, tú eres un hombre de Dios, ¿cómo puedes mandar por esa mujer? Nadie, ni chistaron absolutamente. Entendamos esto otra vez, ¿verdad? Mientras más alto subamos, más grandes serán las tentaciones. Cuando nosotros no tenemos gente a nuestro alrededor, lo suficientemente amigos que verdaderamente nos amen para poder reprendernos y exhortarnos y corregirnos, la gente que tienes a tu alrededor no es cierto que te ama, porque más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. A mis pastores les digo continuamente, por favor, si ustedes ven algo en mi vida, díganmelo. ¿Por qué? Porque quiero ser consistente. A mi esposa cada mes le digo, este mes en qué he fallado. ¿Hay algo que he mostrado inconsistencia? ¿Cómo está mi trato con mis hijos? ¿Cómo está mi trato contigo? ¿Cómo me sientes? ¿Cómo me palpas? ¿Me ves más sensible? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un concepto que tenemos de nosotros mismos, otro que la gente tiene de nosotros y otro concepto que es el verdadero, que es el que tiene Dios de nosotros. Entonces, desgraciadamente somos todos imperfectos, pero si no tenemos un ego donde aceptamos que se nos digan nuestras verdades, vamos a crecer. Dios va a trabajar con nuestras vidas de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la exhortación. La gente hipersensible, la gente más orgullosa de este mundo es la que no puedes regañar. No puedes exhortar porque no te hablan en un mes. Les tocas el dedo en la llaga y te dejan de hablar. Se sienten, en lugar de voy a pensarlo, voy a cambiar mi manera de pensar, gracias por mandarme al hermano, gracias por la hermana, gracias por el consejo de mi mamá, Señor, yo no quiero seguir así, esto me contribuye a mi crecimiento, Señor, te pido que me cambies, me arrepiento en el nombre de Jesús, y subes, y subes, y subes, y subes. ¿Por qué? Porque te conviertes en material dúctil como plastilina a las manos de Dios. Recibamos, dice en Santiago, la palabra con mansedumbre, seamos mansos para ser reprendidos por los demás. Pues la gente que no tiene este tipo de cuidado cae. Cualquier líder que me esté escuchando por la televisión, que no le da cuentas a nadie de su vida, caerá tarde o temprano en el peor de los pecados. Cuán importante es que todos nosotros como líderes tengamos hombres maduros que nos amen para poder corregirnos, porque ¿quién es suficiente? ¿Quién es perfecto? ¿Quién puede decir ya no necesito que me diga nada? ¿Quién puede decir he llegado a un momento donde no necesito consejo? En ese momento te conviertes en Dios. En el Salmo 19, el rey David escribió después de su caída estas palabras. Salmo 19, versículos del 12 al 13. Y dice David, con una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién contesta esa pregunta aquí en esta tarde? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Esa es la respuesta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Entonces, partiendo de esta premisa, dice David, líbrame de los que me son ocultos. Porque podemos tener muchos errores, ¿verdad?, que se ven, pero los que están en el corazón de entre nosotros, que realmente lo único que nos puede conocer nuestra esposa o a la gente íntima o nuestros hijos, esos son los que la gente no ve. A la iglesia todos llegan con cara de Santa Rita de Casia, con cara de San Patricio, con todos una buena de mustios.
Pero realmente, ¿verdad? ¿Quién puede conocer sus errores? Nadie. Y le pide Dios a David: líbrame de los que no conozco, Señor. En la noche, Padre Santo, oh Dios, hay tantas cosas en mi carácter. Mira, el otro día le decíamos a una hermana: oye, hermana, en todos los lugares donde vas, ¿tienes una jeta? ¿Tienes una cara de tamal de Oaxaca que no puedes con ella? ¿Yo? Sí, tú. Siempre estás mal encarada. Y un día la retratamos para demostrárselo. Y vio su retrato y se espantó. Y la hermana no se había dado cuenta de eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos igual? Yo durante muchos años padecí de ese carácter. Y me decía mi esposo: oye, cuando tú regañas, muchas veces regañas muy agresivo a las gentes en particulares. O cuando vas a hacer una orden a tus hijos, como que te pasas. Yo le decía: pero si yo tengo voz de San Agustín. Y me convencí, ¿verdad? Que verdaderamente, o sea, necesitaba una televisión que me mostrara que la actitud que yo creía que tenía para muchas veces no era la que Dios quería para mi vida. Entonces, no podemos nosotros creer que podemos guardar nuestros errores y pedirle a Dios que nos libre. Y dice el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. La más grande maldición que podamos tener dentro de nosotros es un corazón orgulloso. Y saben ustedes que por no conocer la Biblia, la gente cree que una persona orgullosa es esta. Esa es una gente altanera, una gente vanidosa. Pero el orgullo en la Biblia es creer que no necesitas a Dios. Creer que puedes independizarte de Dios, creer que puedes ser papá, que puedes ser esposa, que puedes ser hijo, que puedes tener una empresa sin tomar en cuenta a Dios. Pasa 2 días sin leer la Biblia y estás manifestando una arrogancia tremenda, porque le estás diciendo a Dios sin palabras, con tus actitudes: no te necesito. No necesito esto para que sea hoy mi luz, ni mi brújula, ni mi guía. Yo tengo mis propios consejos y además ya le estoy escribiendo a Walter Mercado. En tercer lugar, dice 2 Samuel 11, en tercer lugar, envió David a preguntar por aquella mujer, versículo 3 y 4, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Ella luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En tercer lugar, el tercer factor que contribuyó a David en su caída fue que él quiso jugar con el pecado. Voy a explicarme. David se entretuvo mirando a una mujer que no debió haber mirado. Pudo él haber resistido eso, haber cerrado sus ojos, haber corrido a su cuarto, caer de rodillas: Señor, pero qué monumento. No cabe duda, Padre Santo, que haces cada cosa para... No, espérame, no es para ti. Señor, te soy sincero, ¿verdad? Es una preciosura, etcétera, etcétera, pero no es mía. Y la admiro, maravillosa belleza, pero no la quiero seguir mirando. Porque Jesucristo dijo: cualquiera que mire una mujer para codiciar con ella, ya es adúltero a los ojos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pecado no solamente es la acción, sino la motivación que movió a la persona a jalar el gatillo. El asesino no es el que jala el gatillo, sino antes de jalar el gatillo, él decidió, ya era un asesino en potencia. Entonces, no necesitas acostarte con una mujer para que Dios te considere como David adúltero. Solamente necesitas desearle en tu corazón. No te has acostado porque no has tenido la oportunidad. ¿Cuántos de nosotros también somos asesinos? Por eso les dije: no juzguemos a David. Porque si alguien quiere juzgar a David, todos nosotros hemos sido adúlteros y todos nosotros hemos sido asesinos. Porque de alguna forma hemos deseado alguna vez a una mujer y alguna vez hemos deseado quitarle la vida a una persona o hemos odiado a alguien. Y odiar a alguien, aunque no lo mates, eres delante de Dios asesino. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Entonces, el que esté libre de pecado en esta tarde, y el que diga: ¿cómo David pudo haber hecho eso?
Es exactamente lo que Pablo pensaba de su vida. Pablo, ¿lo perdonó Dios? El gran apóstol de Dios que mataba cristianos, que los arrastraba y los torturaba. Ese hombre que en su caballo, respirando amenazas, entraba a las sinagogas y los jalaba de los pelos, y ante cuyos pies cayeron las ropas del primer mártir de la iglesia de Esteban, y disfrutó la muerte a pedradas del primer mártir de la iglesia de Esteban. Ese hombre es el león de Dios y el gran misionero. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién de nosotros puede ahora decir, cómo puede Dios considerar a David un hombre conforme a su corazón? Dios consideró a David un hombre conforme a su corazón porque fue la única vez en su vida que David cometió adulterio. Él tuvo otras mujeres, pero tenía prohibido meterse con mujeres casadas. Y de ahí en adelante veamos las consecuencias tan terribles que él sufrió por sus pecados. Que a nadie le hubiera gustado meterse en sus zapatos de lo del precio tan alto que él pagó. Y a pesar de que le cayó el techo encima y la cosecha tan amarga que vamos a ver pronto, tal vez la semana que entra, de lo que él recogió, tal vez eso nos muestre aún más que no se amargó y dijo, recibo el castigo, cachetéame, Señor, he pecado contra ti, purifícame, lávame con tu sangre, con tu hisopo. Pero se levantó, se subió al caballo y continuó cabalgando, y su adulterio y su asesinato, Dios nunca volvió a acordarse de él. Y en las páginas de su libro, el capítulo de su adulterio está borrado. El capítulo donde Dios lo perdona es lo que cuenta para el día futuro. ¿Cuán grande es el Señor? Dicen los salmos, Señor, si tú miraras al pecado, ¿quién podría mantenerse en pie? Mas en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién se puede atrever entonces a levantar un dedo y a decir, cuando 3 dedos me están apuntando a mí? Yo apunto 1 y 3 me apuntan a mí. Tienes que recordar siempre cuando señales a alguien, porque no eres mejor de nadie, ni yo tampoco. Si somos algo y no hemos caído muchas veces todavía, es por la gracia y misericordia de Dios. Pero no te creas que eres mejor que los demás, porque dice en Gálatas 6 que cuando alguien caiga, con un espíritu de mansedumbre y humildad, nos acerquemos a él y lo exhortamos, acordándonos que nosotros también podemos caer en el mismo pecado. Ahora que cayó un gran líder en Estados Unidos hace poco, que descubrieron que era homosexual. Estábamos en una reunión de pastores ahí en Dallas, y fueron una semana después de la caída que tuve la oportunidad de dirigir la palabra en la Alianza de Pastores de Dallas, y les dije, en esta tarde, ¿quién puede señalar y decir, hermano asqueroso, púchila, se cayó, ya no más, es lo peor que hay, es el lastre que hay? ¿Quién puede atrever a juzgar a ese hermano? Ese hermano ahora se está levantando, la esposa se quedó con él y está marcado, su ministerio lo acabó, claro, su iglesia también ya no está en su iglesia, se fue a otro estado a vivir, pero cuando estemos en el cielo, lo más posible que lo veamos allá arriba. ¿Y quién se va a atrever a decirle, tú pecaste más que yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú eres mejor que esa persona? Ok, cayó, se levantó y perdonó, y arruinó, y son terribles lo que va a pasar en su vida. Acabó con su ministerio, después de 30 años de ministerio precioso, pero hay perdón en la sangre de Jesucristo. Aunque hay perdón, las consecuencias las tenemos que recoger, pero no podemos apuntarle el dedo a nadie. Agarra a una mujer de las greñas los fariseos, venga para acá la tigresa de Santa Julia, ándele, la agarramos en adulterio, y la ley dice que la matemos a pedradas. A ver qué va a hacer que dicen que es el Mesías. Si nos dice que la perdonemos, está él mismo contradiciéndose, porque la ley dice que la matemos a pedradas. Y si no la matemos a pedradas, es entonces porque está también violando la ley. Lo querían encerrar, como siempre, en un rincón a Jesucristo. Y Jesucristo no les contestó nada, solamente les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y en ese momento sus conciencias comenzaron a redarguirlos, ¿verdad? Que aunque no se habían acostado con nadie y no eran adúlteros como esa persona, en su corazón habían adulterado, estaban llenos de moho, estaban llenos de suciedad, estaban llenos de inmundicia. Así que ninguno se atrevió a levantar una piedra para matar a esa persona. Porque cuando tú te atreves a juzgar a una persona, 3 dedos te apuntan a ti.
Mientras estemos en este mundo, tenemos que perdonarnos y soportarnos los unos a los otros, como Cristo lo hizo, para no juzgarnos, para que no seamos nosotros también juzgados. Primero, David vio a Betsabé. ¿Podría alguien pensar que en esa tarde en que David se paseaba por el terrado de su recámara bajo las estrellas del cielo y la frescura del aire, tenía en su corazón la intención de cometer adulterio? Para nada. Él no tenía la intención cuando subió al techo de cometer adulterio, salió a pasearse, a respirar y de repente ve eso enfrente de él. Él no tenía la intención de caer en el adulterio. Tú vas a Acapulco con la intención de cometer adulterio, para nada. Tú sales de tu casa y está la vecina ahí enfrente con el ombligo fuera, tienes la intención de cometer adulterio, para nada. La Biblia nos muestra claramente que esto sucede en momentos en que nosotros comenzamos a ver de más. La vio bañándose, comenzó después a disfrutar su belleza física, empezó a acariciar en su mente el pecado y era muy difícil ver este tipo de mujer una sola vez. ¿No es cierto? San Crisóstomo. Muchas veces nosotros como pastores hemos ido a los congresos de Acapulco y a la playa, y vamos por la playa y pasan los bikinis así enfrente de ti, y las señoras y las muchachas jóvenes, no podemos andar en la playa así, ¿verdad? Sería ridículo. Pero ¿qué es lo que tú tienes que entrenarte? Okay, ¿viste una persona? ¿Ya la viste? Pues sí, está muy bonita. Y me sigo caminando. Y pasó otra, pues sí, pero si le haces esto y se te salen los ojos y la sigues mirando, o te acuestas y comienza una mujer que está acostada ahí o boca abajo, etcétera, etcétera, y ya llevas 30 segundos mirándola, en ese momento ya la mente es una cámara fotográfica. Y tú retratas, mientras más veas algo, más clara la imagen se te queda en tu mente. Ese es el problema de la pornografía. Cuando tú estás viendo la pornografía, estás filmando como un video tu cámara esas imágenes que son muy difíciles que se te salgan. Y para pasar el tiempo, y esas imágenes te van a atormentar. Te van a atormentar cuando tú estés solo. O vas a querer hacer las mismas cosas cuando tú estás con tu esposa, pensando en la del video y no pensando en tu esposa. Y ese es el problema del adulterio mental. Por eso Jesús dijo que no podíamos retratar, mirar, codiciar, porque ya somos adúlteros delante de Él. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra carne y a no mirar dos veces. Llegas a un consultorio y ves la revista ahí, ya sale ahí en bikini, un cuerpazo tremendo de esa mujer, le paso la hoja, qué bonita mujer, y ya, pero no me quedo ahí viéndola. Y te descubres con el tiempo que sí puedes, sí se puede, sí se puede. No solamente en el fútbol, sí se puede espiritualmente. Pero tenemos que probar la capacidad que Dios nos ha dado para vencer las tentaciones. Y en ese momento, ¿verdad? Y era muy difícil que David se apartara. La deseó y me mandó por ella, y en ese momento la pasión estaba dentro de él. No le importó que estuviera casada, ordenó que se la trajeran sin importarle las consecuencias. Santiago en el capítulo 1 nos describe el mecanismo del pecado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Vean ustedes, primero vemos algo, nos atrae, y esto que estamos viendo nos acaba seduciendo. Nos acaba seduciendo. Esta es la razón por la cual las mujeres, sobre todo las que están casadas, no les ganan así a los hombres. Había una iglesia en Argentina, hace muchos años me encontró un hermano muy famoso, predicador de Argentina, que durante el seminario bíblico en Argentina les enseñaban a las mujeres que nunca vieran a ningún hombre como ven a su marido. Que se acostumbraran a no echarle los perros a nadie. No le estoy echando los perros, pero le estás haciendo así. Y los hombres cuando vemos una mujer, ¿verdad?, que nos comienza a hacer así, somos más vanidosos que ustedes y creemos que ya le estoy gustando. Y la pobre mujer, a lo mejor no tiene esa intención,
pero ella no sabe cómo es el corazón de perverso. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que una mujer y un hombre guapo, ¿qué tal como estás? Y punto. Y más les vale. Así es como opera el pecado, dice la Biblia. Cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, vean que es como un embarazo, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, no es hasta que nace el bebé cuando realmente el bebé existe, sino en el momento de la concepción. Así Dios dice, no es el momento cuando cometes el adulterio que eres adúltero, es el momento en el que concebiste ya que eres ser adúltero. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Escúchenme muy bien, nadie. Antes de que tú cayeras en el adulterio, tú ya estabas preparado, preparada psicológicamente para hacer eso que tú estás haciendo. Y tal vez 3 días antes viste pornografía, hace 4 años que sales con esa persona, tienes 15 días permitiéndole a tu novio que te acaricie de más, están abusando de besos, y de besos de lengua, etcétera, etcétera, de tripa y de todo. Entonces es normal, ¿verdad?, que lo único que falta es que estén solos nada más, que te invite a su casa, que no estén los papás, para que en una hora, ¿verdad?, después te comience a crecer la pancita. Las muchachas que me escuchen, que están escuchando, por favor, escuchen la voz del Señor. No vas a caer si tú no juegas con el pecado, pero si juegas con el pecado, te vas a quemar. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 6, versículo 26 en adelante. Proverbios 6, 26 en adelante. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué son esas mujeres con el ombligo de fuera caminando así? ¿A qué andan de cacería? Andan de cacería, no es cierto. ¿Qué andan cazando? Hombres. ¿Y qué es lo que andan buscando? Los andan cazando que las vean y que te sigan y que te aborden por tu cuerpo, y que lo único que los hombres busquen en tu vida, cuando se acercan a ti, sea tu cuerpo, tocar tu cuerpo, hacerte tu novia, porque se enamoraron de tu cuerpo y no del espíritu afable y apacible que hay dentro de ti. Entonces, si quieres tener un nido de abejorros detrás de ti zumbando, vístete así, de esa manera, y claro que la gente que se acerca a ti te va a buscar por tu cuerpo. Qué triste es que estés buscando que por tu cuerpo se acerquen a ti y no por los valores espirituales que Dios te ha dado. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué contestas a estas preguntas? No, ¿verdad? Entonces juegue y juegue con fuego, te vas a quemar. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene un poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El que comete adulterio no entiende las consecuencias que va a venir a su vida. El que comete adulterio, la palabra corromper en el hebreo es comenzar a desintegrarte moralmente. Vas a comenzar como algo como un cáncer dentro de tu vida, sin que te des cuenta, que va a comenzar a destruirte, y vas a tener eso que tú querías. Y vas a tener a tu Betsabé, y te vas a acostar con ella, y mi esposa ya está gorda, o ya no vale la pena, etc. Y adiós hijos, y adiós trabajo, y adiós todo, y me voy a Cancún con ella. Pero tú no sabes que no te va a durar más que un corto tiempo. Dice en Job, el gozo del impío es muy corto, y tu pecado, dice Números 32, te alcanzará. Y cuando el pecado te alcance, te darás cuenta
que por 45 minutos de gozo, de placer, de pasión y de que no me diste las consecuencias, has arrastrado sobre tu vida años y años que te esperan de infortunio, de terribles consecuencias y de amargos dolores. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice en Hebreos capítulo 13, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. En el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento capítulo 3, el apóstol Pablo escribe estas palabras de advertencia. Colosenses 3, versículo 5, hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Le crees a Dios? ¿Hay alguien que quiera hacer enojar a Dios? La Biblia dice, el que quiera hacer enojar a Dios, de veras, si lo quieres al creador del universo, hacerlo enojar, comete inmoralidad. Y la razón por la cual es tan profundo el odio de Dios y la ira de Dios y la forma tan dramática en que castiga a Dios o disciplina a Dios a las personas que han caído en la inmoralidad es por el inmenso amor eterno que Dios tiene a nosotros. Porque sabe que la inmoralidad es el veneno más grande y el que más rápido destruye nuestro carácter. Es lo que te impide y abortará la misión que Dios tiene para tu vida. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Y para terminar, el cuarto factor de David fue que olvidó a su enemigo interior. David se olvidó del peor enemigo que tenemos, que está dentro de nosotros. Nuestra antigua naturaleza es muy traicionera, por lo que no podemos darnos el lujo de confiar en nuestra carne nunca. Y si no, tómate 3 tequilas. O acábate media botella de Smirnoff o de whisky. Y cuando comienzas a ponerte pachecón, lo primero que descubres es que comienzas a vagar con tus ojos. Y comienzas a descubrir que abres la jaula al monstruo que traemos dentro. Y harás cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Ahí te das cuenta verdaderamente cuán grande es el monstruo que traemos dentro. O cuando te drogas, inmediatamente comienzas a perder tu sentido, el pecado ofusca la razón, ciega el entendimiento, te niebla totalmente el discernimiento, nos roba la capacidad de poder distinguir entre el bien y entre el mal, y comenzamos a hundirnos en un mar profundo, como si alguien nos hubiera atado una piedra a nuestros pies y queremos nadar y no podemos nadar. Sentimos que el agua nos comienza a ahogar. Este es el problema cuando nosotros no hacemos caso de las razones de Dios. En Filipenses 3:3 el apóstol Pablo dijo, nosotros no somos de los que confiamos en la carne. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 el apóstol Pablo tenía tanto temor y tanto terror, sentía la maldad dentro de él tan grande como la debemos sentir todo, de correr a la cruz continuamente, que él dijo, golpeo mi cuerpo, 1 Corintios 9:27, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Dice Pablo, si diario no pongo mi cuerpo en servidumbre, si no comienzo a negarle a mi cuerpo los deseos y los impulsos que todos los días nos dice el cuerpo. Y esto es no solamente para los adúlteros, los fornicarios, también para los glotones, para los bebedores, para los dormilones, para aquellos que tienen cualquier cosa en su vida que los controla y que los domina y que no tienen ningún control de eso. Tarde o temprano eso va a frustrar tu llamado a servir a Dios. Llega a esa edad, a los 50, 45, 50, 60 años de edad, y te va a costar 10 veces más bajar de peso, te va a costar 10 veces más dejar la pornografía, te va a costar 10 veces más dejar lo que tú habías practicado. Tenemos que acostumbrarnos a que el cuerpo debe estar bajo el control y la servidumbre del Espíritu Santo. No sea
que seamos eliminados. Oremos. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Oh, oh, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.